Yo tengo muchos conocidos. I have a lot of acquaintances. Conocidos, acquaintances. Tengo, I have. Tú tienes 2 tíos y 3 tías. You have 2 uncles and 3 aunts. Mi sobrino tiene una casa en Canarias. My nephew has a house in the Canary Islands. Canarias. So tengo, I have, tienes, you have, tiene, he or she has. Mi primo tiene 2 hijos. My cousin has 2 children. Hijo, son, hija, daughter, hijos, children. Children in the sense of sons and daughters. Children in the sense of children who are not our sons and daughters. Niños, niños. Nosotros tenemos amigos cubanos. We have Cuban friends. Tenemos, we have. Vosotros tenéis 3 hijos. You all, vosotros, you all informal, have 3 children. Ustedes tienen muchas amigas peruanas. You all formal, ustedes, tienen muchas amigas peruanas. You all have many Peruvian friends. Female friends, amigas peruanas. Mis hijas tienen 2 amigos estadounidenses. My daughters have 2 friends from the US. Estadounidense, from the US. Where can I find the grammar, the vocabulary, exercises of a complete free Spanish course? The answer is Podcast Spanish for Beginners Pedro. The audios are for free, and the transcripts, the lessons, the written lessons with exercises, you can find them on Amazon for less than $1. Es bueno tener muchos amigos. It is good to have a lot of friends. Tener, to have. ¿Cuántos hermanos tienes? How many siblings do you have? So when we ask a question, in English we say, do you have? In Spanish we just ask, how many siblings you have? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una hermana y un hermano. I have 1 sister and 1 brother. ¿Cuántas sobrinas tienes? How many nieces do you have? Tengo 3 sobrinas. Son muy amables. I have 3 nieces. They are very nice. Mi prima María es muy deportista. My cousin Maria is very athletic. Y ahora, inglés-español. We have 2 cousins and 3 nieces. Tenemos 2 primos y 3 sobrinas. My brother has a lot of Canadian friends. Mi hermano tiene muchos amigos canadienses. You all have many acquaintances from Chile. Ustedes tienen muchos conocidos de Chile. Or, vosotros tenéis muchos conocidos de Chile. Ustedes tienen, you all formal have. Vosotros tenéis, you all informal have. My cousins are young and full of energy. Mis primos son jóvenes y tienen mucha energía.
My niece is full of energy. Mi sobrina tiene mucha energía. Literal translation, full of energy, está llena de energía. What is your uncle's name? ¿Cómo se llama tu tío? My uncle's name is Juan. Mi tío se llama Juan. What is your son like? ¿Cómo es tu hijo? My son is tall, a bit fat, and he has a beard. Mi hijo es alto, un poco gordo y tiene barba. ¿Ya? A bit fat, a little bit fat, un poco gordo. ¿Ya? To soften the word gordo, you can say gordito. ¿No? That's a little bit softer, a little bit gordo, un poco gordito, un poco gordo. Preguntas y respuestas ahora. ¿Cuántos primos tienes? 5. Tengo 5 primos. ¿Cómo es tu tía? Quiet, kind. Ella es tranquila y amable. O mi tía es tranquila y amable. ¿Tenéis hijos? 3 and 3. 3 male, 3 female. Tenemos 3 hijas y 3 hijos. ¿De dónde son tus tíos? Arabia Saudita. Mis tíos son de Arabia Saudita. ¿Cómo son tus sobrinas? Fanny. Mis sobrinas son muy divertidas. Well, very funny. Muy divertidas. ¿Tienen ustedes hijos? No. No, no tenemos hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Carmen, Teodoro. Mi hija se llama Carmen y mi hijo Teodoro. ¿Cómo es tu hija? Trabajadora, lista. Mi hija es trabajadora y lista. Hardworking and smart. Y ahora, and now, I am going to read, voy a leer las frases en español. Yo tengo muchos conocidos. Tú tienes 2 tíos y 3 tías. Mi sobrino tiene una casa en Canarias. Mi primo tiene 2 hijos. Nosotros tenemos amigos cubanos. Vosotros tenéis 3 hijos. Ustedes tienen muchas amigas peruanas. Mis hijas tienen 2 amigos estadounidenses. Es bueno tener muchos amigos. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una hermana y un hermano. ¿Cuántas sobrinas tienes? Tengo 3 sobrinas. Son muy amables. Mi prima María es muy deportista.
If you have the document, now I read the sentences in Spanish on the second page. Tenemos 2 primos y 3 sobrinas. Mi primo tiene muchos amigos canadienses. Ustedes tienen muchos conocidos de Chile. Mis primos son jóvenes y tienen mucha energía. Mi sobrina tiene mucha energía. ¿Cómo se llama tu tío? Mi tío se llama Juan. ¿Cómo es tu hijo? Mi hijo es alto, un poco gordo y tiene barba.